Muy buenos días. Recuerden que habíamos estado platicando de ese calendario cósmico que nos ubicaba en cómo la Tierra tiene una edad y el ser humano tiene un tiempo dentro de ese calendario. Aquí está la diapositiva que ya habíamos visto, donde poníamos que el hombre había llegado a la Tierra en ese origen o en esa evolución el 31 de diciembre y que si pudiéramos ir en la siguiente imagen les muestro, si pudiéramos decir que los hechos que tenemos registrados en la historia, en ese calendario cósmico, cómo se registran, pues la verdad es de que es un periodo de tiempo muy breve. Comparado con la propiedad de la Tierra o del universo, pues es un momento muy pequeño. Pero eso los biólogos lo han registrado en lo que conocemos como las escalas o las eras geológicas. Mediante evidencia, el hombre ha podido datar, a lo mejor el término más correcto es fechar, pero data viene de date en inglés, pero ha podido darle fecha a todos esos fósiles que ha encontrado como evidencia de organismos que no existen ahora, que existieron antes, y que los ha encontrado y solamente encuentra o impresiones o rocas donde estuvieron formados o la propia sustitución de material geológico que da muestra de estos fósiles. Entonces, con ellos, usando técnicas que la física aporta, la principal es la datación o fechación por carbono 14, se ha logrado estimar las fechas en las que los organismos estuvieron sobre la Tierra. Ya no están, ya no existen, pero estuvieron presentes. Y entonces se reconocen principalmente 4 eras y con sus periodos, 3 eras con sus periodos. Bueno, hay algunas variaciones según la fuente bibliográfica que se tome, pero bueno, en el periodo paleozoico, ustedes pueden ver en la imagen, el periodo precámbrico. En la era paleozoica, con el periodo precámbrico, se tienen la evidencia de las algas más antiguas. Son organismos muy elementales, muy pequeñitos. Ellas son las responsables de iniciar la producción del oxígeno. No la produjeron todas, pero sí como tal. En el paleozoico, también el periodo carbonífero, se van a encontrar evidencias de organismos que fueron evolucionando y se fueron haciendo más complejos. Se encuentran los crustáceos, es decir, todos los organismos que tienen un caparazón, como cangrejos, langostas, y de ahí se van mostrando la evolución de organismos acuáticos como los peces, las plantas, los anfibios, perdón, y una vez que estaban en el mar salen a la tierra y encontramos la evolución a reptiles. Para el periodo mesozoico, la era mesozoica, perdón, vamos a encontrar que evolucionaron los dinosaurios, se extinguieron posteriormente, y las aves. Después de las aves aparecen los primates, todos aquellos parientes del ser humano, y ya en la era cenozoica, con sus diferentes periodos, se reconocen a los primeros mamíferos, rumiantes y finalmente el ser humano. Entonces, esta escala geológica o estas eras geológicas van mostrando lo que sucede en la Tierra y por supuesto que tenemos límites temporales aproximados para cada una de ellas. Aquí les muestro en otra imagen la misma muestra y cómo algunos otros autores dan eh, cierta división para las eras y ahí hay detalles, pero no es cosa más que consultar una nueva bibliografía y citar dependiendo al que se esté argumentando. Y ahí hay una más. Todas ellas lo único que hacen es dividir la historia o la escala de la Tierra en esos pequeños periodos y van situando a todos los organismos que fueron evolucionando y surgiendo en cada una de estas eras. Bueno, una vez que tenemos este conocimiento, debemos de tomar en cuenta otro más. Múltiples evidencias fósiles de organismos que no existen en la actualidad,
pero que están ahí como una muestra de que estuvieron en otro momento. Y entonces vuelve a surgir la pregunta, no están ahora, pero estuvieron. Y los que están en la actualidad se parecen a esos. Y entonces vuelve nuevamente a plantearse esa situación o esa interrogante de cómo es que ha habido tal diversidad de especies biológicas. Bueno, pues una muestra más va a ser lo que conocemos como la teoría de la deriva continental. En la deriva continental se plantea que los continentes como los vemos en la actualidad no están fijos, son como pequeñas placas, si fuera una alberca, placas de unicel que están flotando sobre la alberca, y como abajo es un líquido, que en el caso de la Tierra es el núcleo líquido, las placas geográficas están flotando en ese líquido y entonces se han movido. Lo que nosotros vamos a tener, que hay evidencias de eso, y nosotros podemos tener en esta teoría de la deriva continental que nos han mostrado que originalmente era un supercontinente llamado Pangea. En la era paleozoica se encuentran evidencias de esto. Y bueno, no hay que ver más que el continente o un mapa mundi para ver que evidentemente pues zonas como Sudamérica y África se empalman y corresponden, y entonces cuando las placas tectónicas en las que están plantadas empiezan a mover, pues es que tenemos la estética actual de nuestro continente o de los otros continentes, de la Tierra en general. Para el periodo mesozoico, más o menos en el periodo jurásico, donde existieron los dinosaurios, ese gran continente, ese supercontinente, se dividió en dos. Una parte arriba, que era la Eurasia, y en el sur, Gondwana. Y posteriormente siguen moviéndose, estaban así, se van moviendo en la Tierra para más o menos tener un poco la apariencia que tienen en la actualidad, y obviamente eso significa que con el paso del tiempo van a seguir girando y llegar el momento donde se encuentren del otro lado. Una evidencia de esto es los montes, la cordillera del Himalaya. La cordillera del Himalaya se mide constantemente y se puede ver que la altura que tiene la cordillera va aumentando cada año. Obviamente fracciones de centímetros, ahorita les cuento un dato más importante, pero se da por resultado porque hay dos placas tectónicas, una la de la que está sobre donde está la India, y choca contra la otra placa asiática, y entonces al chocar lo que hacen es que sube la cordillera de los Himalayas. Se reporta más o menos que ya medido con tecnología actual, después del tsunami que en Indonesia fue devastador, dado por un terremoto, la altura de los Himalayas fue documentada en un aumento gradual, o más bien en un aumento momentáneo muy muy alto. No recuerdo ahorita el dato, será cosa que se los ponga ahí, pero a lo mejor exagero si digo que 1 metro fue dado de ese choque de las placas tectónicas. Pero lo investigo y se los pongo en la nota del video. Entonces lo que vamos a encontrar son evidencias que esto sucedió en la Tierra, y que, por ejemplo, podemos entender perfecto, si ustedes ven el mapa, yo les muestro aquí, cómo es que hay elefantes, por ejemplo, en África, y hay elefantes en Asia, y entonces, o en la India, por ejemplo, y entonces son un poco diferentes, pero se parecen en sí. O también podemos entender cómo es que en Egipto hay camellos y en Sudamérica hay llamas. Son parecidos. Al origen, cuando estaban en Pangea, pues seguramente evolucionaron, y dado al aislamiento fueron cambiando de manera gradual. Entonces, estas son también evidencias que se pueden en la actualidad argumentar y se pueden tener para poder pensar en lo que estamos hablando, que es la evolución. Bueno, pues entonces, ahí hay una imagen que muestra específicamente el caso de los
dinosaurios. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Bueno, la Tierra ha sufrido múltiples impactos de meteoritos. Y cuando decimos múltiples, pues hay evidencias de ello. Entonces lo que ustedes pueden ver ahí es una fotografía de uno de los grandes cráteres que han dejado los impactos de los meteoritos. Incluso en esta fotografía ustedes pueden ver esta línea que viene aquí, es una carretera. Así de grande está este cráter del meteorito. Incluso se han medido, ¿sí? Tenemos otros tantos, vean aquí con otra perspectiva de ese mismo cráter. Aquí es una estación de estudio. Aquí llega la carretera y aquí los científicos tienen una estación para poder desarrollar estudios al respecto. Pero los 10 cráteres más grandes que han impactado a la Tierra, pues podemos tenerlos en una lista. Y por primera vez México ocupa el primer lugar en una lista del mundo. Y en este caso se va a referir a que el cráter más grande por meteorito impactado, pues está en México. Y está precisamente en la zona del Yucatán. Bueno, pues entonces nosotros podemos ver que ese fue el meteorito más grande, que ahora no se puede ver como tal porque es mucho más grande que el que les mostré en la foto anterior. Pero sí hay evidencias de ello. Una evidencia es que todos los cenotes, por ejemplo, que caracterizan a la península de Yucatán, están dados en esta área del impacto. Pues aquí, precisamente, el meteorito impactó. Cuando impacta, levanta una gran nube de polvo, la cual se va a la atmósfera y cerca de un año, más o menos, provocó que la luz del sol entrara con menor cantidad. Las plantas que eran muy mayores, muy grandes, empiezan a perder la capacidad de hacer fotosíntesis porque al no haber tanta luz no pueden aprovecharlas, empiezan a secar y por consiguiente los dinosaurios que se alimentaban de estas grandes vegetaciones pues empiezan a morir y entonces es la gran extinción en el periodo Jurásico de los dinosaurios. Pero bueno, ahí está la lista de los otros cráteres que podemos observar. Entonces este es en primer lugar en México. Está el siguiente en Canadá. También otra característica es que la serie de lagos que hay en Canadá, cuando se ve todo el mapa, está dado precisamente por múltiples impactos de meteoritos hacia la Tierra. El siguiente está en Tayikistán. Ahí está la imagen. Otro más en Canadá. Vean ustedes cómo viéndolos desde el espacio se alcanza a ver precisamente esa forma circular. Tenemos el de Mistantin Lake en Canadá. Tenemos uno más en Australia, pero miren esta característica forma por la zona y el material geológico en el que está Australia se presenta así. Tenemos uno más en Chad, nuevamente en Canadá, pero vean esa la perspectiva que da la fotografía, nos vuelve a dar la impresión de ello. Uno más en Ghana y el que les mostré originalmente está en Estados Unidos, en Arizona. Entonces, pues con esta reflexión quisiera cerrar este video, que podemos contar en la actualidad con múltiples evidencias de que la Tierra no era como está en la actualidad y que los organismos no son los mismos que existen ahora. Y esas mismas preguntas, esas mismas evidencias las tuvieron 2 siglos antes, un siglo antes, Charles Darwin, Alfred Wallace, que ustedes ya leyeron al respecto y que al ser naturalistas, al ser a lo que ahora llamamos biólogos, se plantearon y buscaron las respuestas. Y esas respuestas pues dieron origen a lo que conocemos actualmente como teorías de la evolución. Y bueno, pues esa es otra parte que vamos a tener que desarrollar y platicar. Que tengan excelente tarde, excelente día. Seguimos reflexionando el tema. Hasta luego.